Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. Yoshikage Kira quiere ser un héroe. Si no quieres que muera, entonces aléjate. Un hombre, completamente rodeado de policías, mantuvo un cuchillo en la garganta de otra persona en un tenso enfrentamiento. Maldita sea. Si tan solo estuviera aquí un héroe profesional. Maldijo uno de los policías, apuntando con su arma al villano pero sin atreverse a moverse. Ustedes, policías, no son más que cobardes. No tienen las agallas para dispararme, rió el villano con aire de suficiencia, agitando exageradamente la mano que sujetaba al rehén. Oye, si vas a ser un villano, ¿podrías al menos comportarte con profesionalidad? Vas a lastimar al rehén si sigues temblando así, dijo Yoshikage Kira con calma, con los ojos entrecerrados. Los movimientos triunfales del secuestrador se congelaron por un segundo. Bajó la cabeza y le gruñó a Yoshikage. Menudo descaro. Eres el rehén, así que, por favor, tómate esto en serio. Deja de poner esa cara de resignación y muestra algo de miedo. Sí, sí, respondió Yoshikage con desgana, pensando para sí mismo. El héroe debería estar haciendo su entrada en cualquier momento. ¡Boom! Una potente ráfaga de viento azotó la zona, sacudiendo el suelo violentamente. Mientras una tenue, casi invisible, onda de Amon protegía los pies de Yoshikage, todos los demás perdieron el equilibrio. ¿Qué fue eso? Gritó el villano, luchando por mantenerse en pie. ¿Qué héroe profesional es? Déjame convertirte en picadillo. Un hombre con un traje parecido al de Superman descendió del cielo, aterrizando con estrépito en el centro de un cráter recién formado y desatando otro huracán de viento. Ahora está bien. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Un hombre alto y musculoso emergió de la nube de polvo, dejando al descubierto su icónico traje, un clásico diseño rojo y azul. Su físico impecable estaba repleto de músculos explosivos, y dejó escapar una sonora carcajada que fue a la vez una advertencia para sus enemigos y una muestra de seguridad para el público. All Might. El villano quedó atónito ante su presencia e instintivamente retrocedió unos pasos. Rápidamente recuperó la compostura, como si intentara darse ánimos. ¿Y qué si es All Might? Tengo un rehén. Si das un paso más, lo derribo conmigo. Jajaja, ¿en serio? ¿Y dónde está tu rehén? Preguntó Olmig riendo. Mi rehén. La mirada del villano se desvió de Olmig y volvió a Yoshikage, que seguía inmóvil en sus manos. Dejó escapar un suspiro de alivio. Mi rehén tiene razón, él. Cuando el villano giró la cabeza para lanzar su amenaza, se dio cuenta de que Olmig ya había acortado la distancia a una velocidad cegadora, apareciendo justo frente a él. En el instante en que las pupilas del villano se dilataron, Olmig pasó zumbando a su lado, arrebatándole al rehén de las manos. ¡Qué rápido! Gritó un policía. Ese es Olmig. Olmig bajó a Yoshikage y se giró para encarar al villano. Ahora es el momento de arrepentirte de tus crímenes. Antes de que el villano pudiera reaccionar, Olmig volvió a abalanzarse sobre él. Su puño, envuelto en una inmensa presión de viento, se estrelló contra el estómago del villano. Plaf. Arg. El villano recibió de lleno el golpe, y el vendaval imparable lo lanzó volando hacia el cielo. Olmig se giró para encarar a la multitud, levantó la mano derecha con una sonrisa y se echó a reír. Como si estuviera previsto, todo el público se puso de pie de un salto, alzando los puños al aire y gritando al unísono plus ultra. Las gradas del estadio escolar, normalmente vacío, estaban ahora abarrotadas de gente, todos entusiasmados por la escena que acababan de presenciar. Como era de esperar del Instituto Makiara, la cuna de los héroes. Por un segundo, pensé que de verdad estaba viendo a Olmig. Jaja, lo has dicho. Esa actuación incluso logró entusiasmar a un viejo como yo. Al escuchar las críticas positivas del público, el profesor tutor, que había estado observando nervioso desde las gradas, finalmente suspiró aliviado. Entre bastidores, la limpieza estaba en marcha. Un estudiante con el don de la telequinesis controlaba cemento premezclado para reparar el suelo. Otro, aferrado a una pared de varios metros de altura usando solo los pies, recogía objetos de utilería de las vigas. Un tercer estudiante con el don de la compresión convertía los coches de policía de utilería de nuevo en figuras de cartón. En el vestuario. Lo siento mucho. De verdad que no quería pegarte tan fuerte.
El estudiante que hizo de All Might gritó, haciendo una reverencia de 180 grados y golpeando su cabeza contra el suelo en señal de disculpa al estudiante que hizo de villano. No pasa nada, de verdad. Mi don es ablandamiento, así que puedo cambiar la forma de mi cuerpo para absorber los impactos. Apenas me lastimé, dijo el villano, o mejor dicho, el estudiante con un don similar al de la goma. Hizo un gesto de desdén con las manos. Todo fue gracias a tu increíble actuación, Yoarashi-san. Hiciste todo el trabajo duro, usando tu don para salvarme y atacar el escenario para ofrecer un espectáculo tan genial. Inasa Yoarashi se frotó la cabeza ensangrentada y rió con ganas. Jaja, todos trabajamos duro. Esto fue un esfuerzo de equipo. Exacto. Enhorabuena a todos. Dijo la profesora, entrando en la sala con una sonrisa. Lo habéis hecho de maravilla. La actuación fue increíblemente cautivadora. Sin embargo, la mirada del profesor se dirigió a Yoshikage Kira, que estaba de pie a un lado, completamente distraído. Un alumno parecía algo distraído, lo cual resultaba un poco molesto. Por suerte, el fantástico trabajo de todos los demás hizo que el espectáculo fuera un éxito rotundo. Esta victoria es de todos vosotros, ja, ja. Todos rieron. Era cierto. Sin los estudiantes cuyos dones les permitían manipular los niveles de sonido, alterar el entorno o reparar los daños posteriormente, jamás habrían podido lograr una actuación tan impecable. Eran los mejores. Ya tenemos los resultados. Exclamó un miembro del personal corriendo tras el escenario, con una expresión de alegría y sorpresa en el rostro. La actuación de la escuela secundaria Makiara ha ganado el primer puesto. Todos se quedaron paralizados por un momento, luego alzaron las manos al aire simultáneamente, gritando entre risas plus ultra. Bueno, decir todos quizá fue una exageración. Mientras celebraba, Inasa Yoarashi notó atentamente que faltaba una persona en la celebración. Yoshikage Kira. ¿Por qué? Pensó, ¿por qué no celebra con nosotros? Si vas a formar parte del espectáculo, no deberías actuar con tanta indiferencia. Reprimiendo su irritación, Inasa buscó a Yoshikage en el área tras bambalinas, deteniéndose ocasionalmente para saludar a los miembros del público que lo reconocían como el actor que interpretaba a All Might. Finalmente lo encontró a la salida de la tribuna. Yoshikage estaba apoyado contra una pared, con el torso en penumbra, lo que hacía que su expresión fuera ilegible. Parecía estar observando al héroe profesional invitado que pronunciaba un discurso en la ceremonia de clausura. Inasa hizo una pausa y luego se acercó a él, mirando el escenario desde la misma perspectiva. Aunque la luz era tenue, desde allí se veía claramente el escenario. Mientras Inasa se encontraba absorto viendo a la estrella en ascenso, el héroe del árbol Kamui Watts, ejecutar su movimiento característico, el espectacular prisión de cadena lacada, la suave voz de Yoshikage rompió el silencio. ¿Sabes? De repente siento que convertirme en héroe no estaría tan mal. La ira de Inasa se desvaneció al instante, reemplazada por la incredulidad. ¿Tú, quieres convertirte en un héroe profesional? No. Un héroe, no un héroe profesional, le corrigió Yoshikage. Un héroe como All Might, que puede salvar a la gente con una sonrisa. Ignorando la llamativa actuación de Kamui Watts, Inasa puso las manos sobre los hombros de Yoshikage y lo miró fijamente a la cara. ¿Hablas en serio? Yoshikage repitió con voz firme: quiero convertirme en un héroe. Capítulo 2. Inasa Yoarashi es un amigo. Me llamo Yoshikage Kira. Una vez viví en otro mundo como un oficinista de lo más normal. Mis aficiones eran sencillas: ver anime y jugar a videojuegos. Nunca he tenido la costumbre de hacer amigos. Si me dieran un teléfono o una computadora, podría quedarme en casa hasta el fin de los tiempos. Los asuntos del mundo no me incumbían. Lo único que quería era vivir una vida tranquila en un país pacífico, casarme con una mujer normal y corriente y llevar una vida normal. Evitaba todas las actividades grupales. Siempre que había una fiesta o reunión, buscaba una excusa para no participar. Estaba decidido a no involucrarme. Hubo una excepción. Una invitación que no pude rechazar. Fue aquella noche de excesos la que enfureció a la deidad que, al parecer, me había estado protegiendo. Creyendo que el mundo me había corrompido, me infligió un castigo divino implacable y abandoné el reino mortal. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido como un bebé en un mundo diferente. La mayor diferencia entre este mundo y mi antiguo mundo pacífico es que casi todos aquí poseen un poder único. Todo comenzó en la ciudad de Qingqing, China, con un bebé que nació resplandeciente. Tras aquel incidente, comenzaron a aparecer fenómenos sobrenaturales uno tras otro por todo el mundo.
Este cambio inexplicable empezó a modificar silenciosamente la percepción de la realidad de la gente. Sin que nadie se diera cuenta, lo extraordinario se había convertido en cotidiano. Lo imaginario se había vuelto real. Ahora, con casi el 80% de la población mundial poseyendo algún tipo de rasgo especial, aquellos que antes lamentaban su impotencia mientras albergaban mala voluntad hacia el mundo comenzaron a emerger, desatando abiertamente su malicia sobre el público. Y así, una profesión que antes solo había existido en los sueños de la gente, la del héroe, volvió a ocupar un lugar destacado en la historia. Entre ellos, el más activo y admirado de todos es el héroe número uno, All Might. Es como un símbolo de la paz misma. Donde quiera que va, el crimen se dispersa atemorizado. Él solo cambió el rumbo del caos, obligando a los villanos a replegarse a las sombras y trayendo una paz temporal al mundo. All Might. Un héroe para muchísimas personas. Y quien me inspiró a convertirme también en un héroe. Yoshikage Kira, quedan menos de 10 días para los exámenes de ingreso a la preparatoria. ¿Ya decidieron todos a qué escuela quieren ir? Preguntó el profesor con cansancio, golpeando sus lentes contra el atril. Todavía no estoy segura, pero apuesto a que Yoarashi aspira a entrar en la UA. Gritó un estudiante de aspecto bullicioso hacia Inasa Yoarashi, que estaba sentada en el centro del aula. Ah, claro, Inasa, que estaba absorta en sus pensamientos, reaccionó rápidamente y soltó una carcajada. Jaja, All Might va a dar clases en la UA pronto, así que tengo que entrar. Sentado junto a la ventana, Yoshikage Kira estaba absorto en sus pensamientos. Este chico quiere entrar en la UA a toda costa, y aún así intenta darme su plaza por recomendación. ¿Qué estará pensando? Todo se remonta al día siguiente del Festival de Héroes de la escuela. Gracias a su destacada actuación como All Might y a sus excelentes calificaciones, Inasa Yoarashi había recibido la única recomendación de la escuela para la Academia UA. Si aprobaba el examen de ingreso, sería admitido directamente al curso de héroes. Su escuela solo recibió una recomendación tan prestigiosa gracias a exalumnos famosos como Kamui Wars. Era una oportunidad increíblemente valiosa, pero en el momento en que Yoshikage expresó su deseo de convertirse en héroe, Inasa intentó dársela. Quiero que la tengas. Esta oportunidad de convertirte en un héroe, dijo Inasa, bloqueando el paso de Yoshikage mientras éste guardaba sus cosas para salir de la escuela. Lo miró fijamente, con la mirada baja y una expresión completamente seria. ¿Eso se puede regalar así como así? Si bien las habilidades de Inasa probablemente eran más que suficientes para aprobar el examen nacional de ingreso, la recomendación era una medida de precaución. ¿Quién podía asegurar que no tendría un mal día? No lo necesito, dijo Yoshikage con calma. Deberías dejar de decir tonterías como esa. La escuela jamás lo permitiría, ni tu familia tampoco. Eso no es cierto. Exclamó Inasa, con el rostro enrojecido, ignorando a los demás estudiantes, somos mejores amigos desde niños. A mi mamá siempre le encanta que vengas a visitarnos. Es un auténtico idiota impulsivo. Yoshikage suspiró para sus adentros. Para ser sincero, convertirse en su mejor amigo había sido un gran malentendido, nada agradable. Piénsalo. El nombre que le pusieron sus padres fue Yoshikage Kira. En la escuela primaria, cuando vio a un niño con un abrigo y una gorra de cuero negros, era natural que le recordara a Jotaro Kujo, el hombre que persiguió incansablemente a Yoshikage Kira. En ese momento, unos chicos mayores estaban acosando a una niña, intentando robarle su muñeca. Inasa, que aún era pequeño y hacía poco que había descubierto su don, no podía quedarse de brazos cruzados. Ignorando la diferencia de fuerza, se lanzó valientemente al ataque. Y entonces, le dieron una paliza. Incluso después de derribarlo, los abusones no cesaron, pateándolo y golpeándolo. Uno de ellos incluso activó su don, transformando su mano derecha en un martillo, y estuvo a punto de abanicarlo contra él. ¿Cómo podía Yoshikage, que había estado observando desde la distancia, permitir que acosaran a su Jojo? La verdad es que le resultaba repugnante ver cómo se metían con alguien que no podía defenderse. Además, la niña a la que le habían robado la muñeca lo miraba con lágrimas en los ojos, suplicándole ayuda en silencio. Ah, cierto. Todavía no he mencionado el don de Yoshikage, ¿verdad? Cuando nació Yoshikage, le asombró que su nombre fuera tan parecido al del oficinista Yoshikage Kira. Se quedó aún más impactado cuando, a los 3 años, despertó un don con una habilidad similar, podía convertir en bomba cualquier cosa que tocara. Era un poder familiar para cualquier fan de JoJo Killer Queen.
Debido a que esta habilidad era demasiado peligrosa, Yoshikage mintió. Les dijo a los médicos que examinaron su don que se trataba de Amon, una energía vital producida mediante una técnica de respiración especial. Explicó que, al igual que Jonathan Joestar, tenía una habilidad natural para manipular esta energía, dando a entender que poseía dos dones distintos. Nadie sospechaba nada. En un mundo lleno de habilidades extrañas y maravillosas, un don como el Amon no era particularmente inusual. En la escuela primaria, Yoshikage ya había desarrollado sus habilidades de Amon hasta cierto punto. Aunque solo era tan fuerte como un hombre adulto en buena forma, era más que suficiente para lidiar con algunos bravucones. Lo que sucedió después es fácil de adivinar. Yoshikage se dio cuenta de que aquel chico no era el Jojo que había imaginado y estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero el chico se agarró a su pierna y le suplicó descaradamente a Yoshikage que fuera su amigo. Aunque le resultaba problemático, Yoshikage no se marchó. Mientras cursaban juntos la primaria y la secundaria, descubrió poco a poco que Inasa poseía un espíritu similar al de Jotaro, un espíritu eternamente optimista y lleno de pasión. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, Yoshikage había llegado a considerarlo un amigo. Así pues, en un mundo diferente al de Jojo, una versión económica de Yoshikage Kira y Jotaro Kujo no eran enemigos, sino mejores amigos que podían abrir sus corazones el uno al otro. De forma unilateral, por supuesto. Capítulo 3. Un trabajo a tiempo parcial en progreso sábado. Hoy fue el día del examen de recomendación de Inasa Yoarashi para la Academia UA. Yoshikage Kira abrió su teléfono y vio una declaración segura de él. Sin duda aprobaré y entraré en la UA. Kira se frotó la cara y cerró el teléfono en silencio. Para ser sincero, tenía plena confianza en Inasa. Con su don increíblemente poderoso y su excelente capacidad de adaptación, incluso podía enfrentarse a un héroe profesional común. No debería preocuparse por Inasa. Debería preocuparse por sí mismo. Su verdadero don, Killer Queen, era completamente inútil. Si alguna vez se descubriera, probablemente lo tacharían de villano. Al fin y al cabo, la gente siempre teme lo que no entiende, y nadie quiere que su cuerpo explote inexplicablemente. Por otro lado, los dones simples y poderosos gozaban de la confianza del público. Dones como la fuerza sobrehumana de Olmigto, el poder del héroe número 2, Endeavor, que podía manipular el fuego. Inasa era igual. Tenía el poder de controlar el viento. La violencia simple y directa les daba a las personas una sensación de seguridad. Un héroe profesional era sin duda alguien como él. Siguiendo su rutina habitual, Yoshikage llegó a su trabajo de medio tiempo en un cine. Sus padres llevaban mucho tiempo desaparecidos y él se las arreglaba para subsistir con la ayuda del gobierno y el dinero de su trabajo. Muy bien, disfruten de la película. Siguiente cliente, por favor. Yoshikage entregó el talón del billete al cliente y saludó a la siguiente persona con una sonrisa profesional. ¿Qué película te gustaría ver hoy? Yoshikage se quedó mirando la pantalla del ordenador, esperando a que el cliente eligiera. Al cabo de un momento, al ver que nadie se había decidido, levantó la vista con cierta sorpresa. El cliente era un hombre de mediana edad, de 2,5 metros de altura, con aspecto de rinoceronte. Lo acompañaba un chico más joven, de estatura promedio, que parecía un rinoceronte rosado. Por alguna razón, ambos se limitaban a mirar con inquietud la pantalla del menú en el mostrador, aparentemente incapaces de elegir una película. A Yoshikage no le sorprendió su aspecto inusual. Los quirks se dividían en emisores, transformadores y mutantes. Algunas familias poseían quirks de tipo mutante que les hacían parecerse a diversos animales o criaturas. Al transmitirse estos rasgos, se convirtieron en una característica distintiva de la población general. También indicaba que sus ancestros poseían dones poderosos. En general, la sociedad no los despreciaba, pero nunca se podía estar seguro de cada individuo. Con una actitud servicial, Yoshikage tomó la iniciativa de recomendar una película. ¿No se deciden? Les recomiendo Primal Rivals. Es la historia de un héroe profesional, con la capacidad de transformarse y su amigo de la infancia, quienes se ven obligados a convertirse en enemigos debido a los ideales contradictorios de sus ancestros. Al ver que el niño se había interesado, Yoshikage aprovechó la oportunidad y habló con el hombre. Parece que su hijo aspira a ser un héroe. Esta película le permitirá comprender mejor el mundo de los héroes profesionales y podría ayudarle a planificar su futuro. El hombre reflexionó un instante y luego aceptó la recomendación de Yoshikage. Aunque dudó al elegir, actuó con rapidez. Seleccionó con decisión 2 entradas para la sección central y le sonrió a Yoshikage.
Para ser sincero, me cuesta decidirme, así que no se me dan muy bien. Mi hijo también es un poco tímido. Me ha sido de gran ayuda. Le daré una reseña de 5 estrellas sin duda, no te preocupes. Es mi trabajo, respondió Yoshikage con una respuesta mecánica. Por cierto, los formularios de comentarios están en el tablón de anuncios cerca del extintor en el vestíbulo. La película empieza en 20 minutos, así que tienes tiempo libre. El hombre, de aspecto similar al de un rinoceronte, captó la insinuación implícita en sus palabras. Sonrió y tomó la mano de su hijo, preparándose para marcharse. ¿En serio? Parece que debería ir a echar un vistazo. Parece que podría recibir un aumento, pensó Yoshikage para sí mismo. Esto fue solo un breve interludio. Transcurrieron casi 2 horas. Justo cuando Yoshikage se disponía a tomar un breve descanso, oyó gritos y un alarido histérico proveniente del vestíbulo del teatro. ¿Qué está sucediendo? No importa. No es importante. Debería concentrarme en mi propio trabajo. Eso es lo que pensaba Yoshikage, pero en este mundo, la gente generalmente tenía una curiosidad morbosa y no podía resistirse a un espectáculo. Kira-senpai, por favor, ¿me puedes cubrir un momento? Voy a ver qué pasó, suplicó emocionado su compañero, un chico que llevaba menos de un mes trabajando allí. Ahora vuelvo, espérame. ¿No es hora de nuestro cambio de turno? Un tipo irresponsable como él no llegará lejos en el mundo profesional con esa actitud. Aún así, Yoshikage no estaba particularmente cansado, así que simplemente agitó la mano y lo dejó ir a observar el alboroto. Una chica que esperaba a que le revisaran el billete miró a Yoshikage con curiosidad. No pareces sorprendido en absoluto por este tipo de cosas. ¿No quieres ir a verlo? Esto cuenta como horas extras, así que supongo que no tengo que mantener la misma imagen en el trabajo, ¿verdad? Yoshikage se relajó, apoyando el torso en la encimera con los ojos entrecerrados. He visto esto muchísimas veces. Ni siquiera tengo que adivinar. Es simplemente alguien que acaba de ver una película, su mente no ha vuelto a la normalidad, y se deja llevar por la euforía y decide hacer algo ilegal, como usar sus quirks en público. Ah, ¿sí? Parece que lo tienes todo resuelto, pequeño, dijo, abandonando aparentemente tanto la película como el alboroto. Se apoyó también en el mostrador, observando a Yoshikage con intensa curiosidad. Me llamo Kami Utsushimi. ¿Y tú eres? Yoshikage Kira. Como solo estaban ellos dos en el mostrador, a Yoshikage no le importó charlar con una chica que tenía una figura estupenda. Kami llevaba un traje de cuero ajustado que la hacía parecer una motera a punto de ponerse un casco en cualquier momento. Sus ojos brillaban con una intensa curiosidad. Debes de haber terminado la secundaria, ¿verdad? ¿No quieres convertirte en una heroína profesional? Sí, dijo Yoshikage. Desde su posición, tenía una vista clara de las curvas de la chica. Se enderezó y comenzó a ordenar algunas cosas. Una de las características que definen a un héroe puede ser la intromisión, pero aún así, primero deben ocuparse de sus propias responsabilidades, ¿no? Si cada pequeño incidente pudiera considerarse una circunstancia inevitable y perdonarse, esta sociedad de héroes se habría sumido en el caos hace mucho tiempo. Kami parecía pensativa. Es cierto. Entrometerse es un privilegio reservado para los héroes profesionales. Si personas como nosotros, que no tenemos ese privilegio, intentamos entrar por la fuerza, probablemente solo recibiríamos una advertencia. O peor aún, podrían prohibirnos presentar el examen y nunca obtener nuestras licencias de héroe. Esa es más o menos la lógica, dijo Yoshikage, señalando vagamente hacia el disturbio. Que sepamos, un héroe profesional ya ha resuelto la situación. ¿Tan rápido? Kami se quedó perpleja. Aunque no creía que un incidente así pudiera causar tanto revuelo, no esperaba que un héroe profesional lo resolviera con tanta rapidez. Apenas llevaban 5 minutos charlando. En ese preciso instante, un hombre de aspecto desaliñado pasó con fría indiferencia, las manos metidas en los bolsillos. No parecía estar haciendo nada, pero el villano lo seguía de cerca, con el rostro pálido. Tenía un brazo alzado, como si algo invisible lo sujetara, y lo seguía obedientemente. Capítulo 4. Retirarse del examen, es Besgianist. Exclamó Kami Utsushimi, asombrada. Se volvió hacia Yoshikage Kira y le preguntó, ¿todo esto formaba parte de tus cálculos? Ah, es porque este cine está en una zona de alta criminalidad. Los héroes profesionales se aseguran de vigilar este lugar durante sus patrullas diarias. Yoshikage no ocultó nada y explicó abiertamente la situación.
Además, la zona comercial no está lejos de aquí, y hay varias agencias de héroes. Aunque solo sea por sus propios intereses, los héroes profesionales no permitirán que ocurra ningún incidente grave en las cercanías. Ah, ya entiendo, dijo Camille con expresión de comprensión. La competencia entre agencias aquí es feroz. Un solo error podría dañar su reputación y, finalmente, podrían verse obligadas a cerrar. Esa era, a grandes rasgos, la idea principal. Si bien los héroes profesionales recibían subsidios gubernamentales, seguían dependiendo del apoyo público. Las agencias de héroes con mala reputación recibían menos fondos del país. Si llegaban a ser universalmente despreciadas, sus licencias podían incluso ser revocadas, lo que les impedía ejercer como héroes de por vida. Porque alguien sin sentido de la responsabilidad jamás podría ser un héroe digno de admiración. Por lo tanto, los héroes profesionales necesitaban realizar apariciones públicas frecuentes para mantener su visibilidad y popularidad. Así era como las agencias más nuevas podían evitar ser aplastadas por las más consolidadas. Una vez que el principal instigador se marchó, el alboroto fue disminuyendo gradualmente. Las personas que habían estado en el centro del incidente comenzaron a salir del teatro, comentando con entusiasmo lo que acababa de suceder. ¿Vieron eso? Como era de esperar del héroe profesional número 4. Ni se movió, pero ese tipo que hace un segundo estaba furioso como un T-Rex quedó completamente inmovilizado, sin poder moverse. Lo sé. Ese es el don de Besgeanis, maestro de las fibras. Puede manipular todo tipo de fibras, incluso descomponer su propia ropa vaquera para inmovilizar a sus enemigos a distancia. Eso suena tan potente. Lo sé, lo sé. ¿No te vas? Preguntó Yoshikage a Kamie, que seguía junto al mostrador. Habían pasado 20 minutos desde el incidente, la multitud se había dispersado hacía rato y el vestíbulo del teatro estaba vacío, salvo por ella. Kamie parpadeó deliberadamente con sus grandes ojos mirando a Yoshikage. Soy una clienta. ¿Estás intentando echarme? Su compañero de trabajo, que había regresado tras presenciar el alboroto, tiró de la manga de Yoshikage. Senpai, es una chica guapa. No hay problema si quiere quedarse ahí, para empezar, solo soy un acomodador. No me importan los ingresos de este cine, dijo Yoshikage con rostro serio. En segundo lugar, como cliente, la película que quería ver ya ha empezado. Eres un aguafiestas, murmuró Kamie, lo suficientemente alto para que Yoshikage la oyera. ¿Me está provocando? Tiene que ser. ¿De verdad cree que no puedo hacer nada para que se vaya? Justo cuando Yoshikage estaba a punto de hacer algo, otra persona apareció repentinamente en su campo de visión. Alguien a quien nunca esperó ver allí, Inasa Yoarashi. Yoshikage observó confundido cómo el joven alto, vestido con ropa deportiva y una gorra negra que no combinaba en absoluto, entraba corriendo y jadeando. ¿No deberías estar haciendo el examen de la UA ahora mismo? ¿Qué haces aquí? Kamie levantó la mano y la agitó de un lado a otro, intentando llamar la atención de Inasa. Por aquí, por aquí. ¿Eh? Inasa pareció igual de sorprendido. Recuperó el aliento y se acercó a grandes zancadas. Kira, ¿qué haces con alguien del Instituto Shiketsu? Así que la persona a la que Kamie estaba esperando era Inasa. ¿Y ella es del Instituto Shiketsu? Kamie sonrió y se interpuso entre Inasa y Yoshikage, luego se giró hacia él. Este no es un buen sitio para hablar, ¿verdad? Vamos al café de al lado. Tienes que venir, ¿de acuerdo? Acto seguido, los guió hacia la puerta. Tú puedes, dijo Yoshikage, señalando a su compañero, quien asintió enérgicamente con una expresión exagerada. Yoshikage salió de detrás del mostrador y, junto con Inasa, siguió a Kamie. Inasa, ¿cómo la conoces? ¿Y no deberías estar haciendo tu examen? Preguntó Yoshikage, inclinando la cabeza hacia Inasa, que estaba sudando por alguna razón. Jaja, bueno, hay muchas razones para eso. Dijo Inasa evasivamente, riendo nerviosamente antes de acelerar el paso para caminar junto a Kamie. Definitivamente algo andaba mal. Yoshikage entrecerró los ojos. Inasa ocultaba algo. Los siguió sin decirle una palabra más. Aunque parecía ser la primera vez que visitaba este café, Kamie solo echó un vistazo al menú antes de pedir. Té negro de Ceilán, gracias. Apoyó la barbilla en la mano, con un semblante muy alegre. Les sonrió radiante a Yoshikage e Inasa. ¿Sabéis que es primavera? El té negro recién hecho está riquísimo. Os recomiendo que lo probéis también. Si alguien debería hacer recomendaciones, debería ser yo, el lugareño, pensó Yoshikage, ignorando su comentario cuestionable.
Inasa apoyó las manos en el borde de la mesa y preguntó solemnemente: ¿es real la oferta del Instituto Shiketsu? ¿De verdad puedo presentarme a su examen de admisión? Antes de que ella pudiera responder, Yoshikage se aclaró la garganta, recordándole a Inasa que seguía completamente desinformado. Ah, sí. Kira, esto es lo que pasó, dijo con un poco de culpa, y lentamente comenzó a relatar los acontecimientos de su día. Bien, déjame ver si entendí bien, resumió Yoshikage. Te encontraste con el hijo de Endeavor durante el examen, te ignoró como lo haría su padre, y te sentiste tan insultado que no quisiste ir a la misma preparatoria que él. Así que, en un arrebato de ira, le dijiste al supervisor que te retirabas del examen. Y como también inscribiste a la UA en los exámenes de ingreso generales, usaste los contactos del director para comunicarte con la preparatoria Shiketsu y así no quedarte sin escuela. ¿Es correcto? Inasa se cubrió el rostro. Esa es la idea principal, pero ¿por qué suena como si estuviera siendo demasiado orgulloso cuando lo dices de esa manera? Bueno, no es así, dijo Kami en voz baja, sosteniendo su taza y tomando un pequeño sorbo de té. Eso no es en absoluto. Era la primera vez que Yoshikage veía una expresión tan sombría en el rostro de Inasa. Ese hombre, Endeavor, no merece ser llamado héroe profesional. No hay rastro de justicia en sus ojos. Es solo un adorador del poder que mira a All Might con odio. Para mí, no es diferente de un villano. Ambos son personas que usan sus dones para desahogar sus frustraciones. Solo difieren las víctimas de su violencia. Las palabras que salieron de la boca de Inasa fueron tan profundas y oscuras como el mismo infierno, destrozando por completo a Endeavor, el héroe número 2 de Japón, el hombre que ostentaba el récord de resolver la mayor cantidad de incidentes criminales en la historia, y pintándolo como nada más que un bruto que solo resolvía problemas con violencia. ¿Pero era eso realmente cierto? Capítulo 5. ¿Es Yoshikage Kira un héroe? Por lo que sabía Yoshikage Kira, aunque Endeavor tenía la apariencia de un villano, un hombre musculoso con el torso, brazos y piernas envueltos en llamas rugientes y una barba de fuego, su imponente presencia superaba incluso a la de los criminales más despiadados. Constantemente figuraba entre los 10 primeros de la lista de héroes con apariencia de villano. Por otro lado, Endeavor fue increíblemente activo como héroe profesional en todo tipo de crisis y representó un poderoso elemento disuasorio para los villanos. Él y All-Might fueron como dos pilares inquebrantables que sustentaban la paz en Japón. ¿Te refieres a ese Endeavor? Kami Utsushimi parecía compartir la incapacidad de Yoshikage para comprender el resentimiento de Inasa. Parece antipático y tiene mal genio, pero en realidad es buena persona, ¿sabes? Yoshikage no respondió, pero Inasa pudo deducir por su expresión que compartía la misma opinión, una buena persona que simplemente tenía un aspecto aterrador. Ah, tal vez tengas razón. Inasa esbozó una sonrisa amarga, luego alzó la vista de repente y miró fijamente a Kami. Nada de eso importa. Lo importante es si puedo conseguir una recomendación para el Instituto Shiketsu. Además de la UA, el mejor curso de héroes que se me ocurre es Shiketsu. En el mundo de los héroes, existía un dicho: UA en el este, Shiketsu en el oeste. Un gran número de héroes profesionales se graduaron de los cursos de héroes de estas dos escuelas secundarias, y la preparatoria Shiketsu era la única cuya reputación y calidad de educación podían rivalizar con las de UA. Así es. Aunque Yoshikage e Inasa no habían probado bocado, la chica incluso había pedido más pasteles, como macarons, y los comía con deleite. Yoshikage, algo harto, levantó el plato para que no pudiera alcanzar los postres. Kami infló las mejillas antes de presentarse formalmente. Puede que el Instituto Shiketsu no sea tan llamativo como la UA, pero somos muy fuertes. Cada año, muchos de nuestros estudiantes obtienen sus licencias de héroe. También invitamos a estudiantes talentosos a postularse. Soy estudiante de la secundaria afiliada a Shiketsu y fui elegida embajadora de reclutamiento de la escuela. Hizo el símbolo de la paz como si posara para una foto e inclinó la cabeza con ternura. O sea, miren, ¿a qué soy adorable? Al ver que la expresión de Yoshikage volvía a ensombrecerse, Kami dejó de fingir ternura y continuó. En realidad, la escuela ofrece una plaza de admisión sin examen cada año. Claro que no podemos dártela sin más. Tienes que demostrar tu valía. Normalmente, este puesto ya estaría asignado, pero... Kami miró a Inasa antes de continuar. Esto también tiene que ver contigo. El puesto estaba reservado originalmente para el hijo de Endeavor, Shoto Todoroki. Todo estaba ya organizado, pero entonces la Academia UA anunció de repente que All Might daría clases allí.
Endeavor cambió de opinión y envió a su hijo al curso de héroes de la UA. ¿Entonces dices que ese puesto sigue libre? Interrumpió Yoshikage. Exactamente, confirmó Kamie con un gesto de asentimiento. Jajaja. Inasa soltó una carcajada. Qué irónico. Decidí dejar la UA por Endeavor, y ahora, gracias a él, tengo la oportunidad de entrar en Shiketsu. Kamie bebió tranquilamente su té casi vacío. ¿Y bien, qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? Esto tiene que ver con Endeavor, ¿sabes? Inasa apretó el puño y negó lentamente con la cabeza. Odiar a Endeavor es solo un sentimiento personal. No tiene nada que ver con mi objetivo de convertirme en héroe. Aunque solo esté aprovechando una oportunidad perdida, no puedo simplemente desaprovecharla. Sin embargo, conseguir este puesto no será fácil, dijo Kamie, apagando de repente su entusiasmo. Tienes que aprobar un examen increíblemente difícil. Probablemente varias veces más difícil que el examen de recomendación de la UA. Inasa esbozó una sonrisa confiada, igual que la de All Might. La dificultad no limita mis habilidades. Al contrario, cuanto más acorralada estoy, más brilla mi potencial. Inasa intentó darle una palmada en el hombro a Yoshikage, pero este la esquivó en silencio. Este tipo sí que es un protagonista apasionado, pensó Yoshikage. No es que me disguste. ¿Pero qué tengo que ver yo con todo esto? Interrumpió Yoshikage de repente. Solo soy un camarero. ¿Por qué me metes en todo esto? Aunque Inasa probablemente iría corriendo a contárselo todo después, eso no tenía nada que ver con la actitud de Kamie hacia él. ¿Por qué iba a dejar que alguien completamente ajeno al asunto escuchara a escondidas? ¿Quieres saber por qué? Kamie de repente tomó ambas manos de Yoshikage, con los ojos brillantes de la ferviente adoración de una fan que conoce a su ídolo. Porque quería conocerte. Mi héroe. ¿Recuerdas lo que pasó hace un año? En el banco. Te plantaste frente a los malhechores, ¿verdad? Mientras todos los demás se acobardaban con la cabeza gacha, incluso cuando te apuntaban con sus armas, tú tuviste el valor de enfrentarlos, dándole tiempo a la policía. Yoshikage sí recordaba algo del incidente del que hablaba Kamie. En ese momento, quería ingresar su sueldo en su cuenta bancaria. Mientras lo atendían, varios hombres armados irrumpieron de repente para robar el banco. No quería involucrarse. Con tal de que le ingresaran su dinero, no le importaba cuánto perdiera el banco. Pero, inesperadamente, uno de los ladrones no tuvo ningún sentido común y le apuntó con una pistola, intentando arrebatarle el bolso que llevaba en las manos. Me estás tomando el pelo. Ese dinero se lo había ganado con su propio esfuerzo. ¿Cómo se atreve alguien que se apropió de lo que no sembró a intentar quitárselo? Yoshikage recordó haber dicho unas palabras, probablemente burlándose de todos. Aunque uno de ellos parecía a punto de atacarlo, oyeron a la policía gritar desde la entrada. Rápidamente lo tomaron como rehén e intentaron escapar con varios sacos de dinero. Quizás por su culpa, la policía dudó en actuar. Los héroes profesionales que llegaron al lugar también se mantuvieron al margen debido a las armas, lo que permitió que el grupo de criminales fuera ganando terreno poco a poco. Y entonces, tal como en la obra del Festival de los Héroes, All Might descendió del cielo como un dios. Se plantó allí, a la vista de todos, y con una velocidad que dejó a los criminales sin reacción, lo rescató al instante. El incidente causó gran revuelo en su momento. La sociedad culpó a la incompetencia policial y a la inacción de los héroes profesionales. El sentimiento de que este país solo mejora gracias a All Might se extendió por todo Japón. ¿Fue All Might quien resolvió esa situación, no? ¿No debería ser asunto mío?, preguntó Yoshikage. Si ella estaba allí, ¿no debería saber que él había estado tan inactivo como los demás héroes? Bueno, vale, en realidad sí que había hecho algo. Le había puesto una bomba al cabrón que le apuntó con una pistola a la cabeza. Tras ser rescatado como la víctima afortunada, la detonó en secreto entre la multitud. Salvo que un don le curara, ese hombre probablemente iba a quedar postrado en cama el resto de su vida. Kamie imitó el tono de Yoshikage de aquel día. Si decides parar ahora, dejaré que la policía te ayude a salir. Pero si sigues apuntándome con esa pistola, no me importará que pases el resto de tu vida en prisión. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Estaba justo detrás de ti. ¿De verdad dije algo tan vergonzoso? Debió de estar furioso porque su dinero estaba en peligro para soltar algo tan propio de un villano sin pensar. Ah, ¿cómo puedo silenciar a esta persona que conoce mi oscuro pasado? Pensó Yoshikage para sí mismo, comenzando a morderse las uñas con agitación.
Capítulo 6. El examen de ingreso. Hoy es el día del examen de ingreso a la preparatoria UA. Yoshikage Kira respiró hondo, salió de su habitación y se puso un chándal nuevo que le había costado más de la mitad de su sueldo mensual. Para ser sincero, era la primera vez que gastaba tanto dinero en algo que no fueran necesidades básicas. La escuela proporcionaba uniformes de buena calidad, pero el suyo estaba desgastado y hecho jirones por el entrenamiento de su don. Si bien en su antigua escuela nadie lo habría juzgado por usar ropa remendada, esta era la Academia UA, la cuna de los mejores héroes profesionales de Japón. Era lógico que estuviera llena de estudiantes de familias de héroes prominentes. Aunque a Yoshikage no le importaba demasiado la opinión ajena, siempre era mejor evitar problemas innecesarios. No tenía ningún interés en hacerse el débil para luego revelar su fuerza en un enfrentamiento dramático. Con aprobar el examen de ingreso sin problemas, lograría su objetivo. La noche anterior, Inasa Yoarashi lo había llamado para contarle que había aprobado el examen Shiketsu con la nota más alta en la historia de la escuela. Al compartir la buena noticia, también le ofreció palabras de ánimo a Yoshikage. Siempre fuiste mi modelo a seguir. Tienes que aprobar el examen de la UA y darle una lección al hijo de Endeavor. Si bien Inasa solía ser educado y amable, se volvía extremista cuando Endeavor estaba involucrado. Aunque esto podría ser una motivación para él, Yoshikage no podía evitar sentir que, si ese odio seguía creciendo, algo malo acabaría sucediendo. Pero claro, no estoy en posición de preocuparme por los demás. Recordó lo sucedido hacía unos días, la actitud casi fanática de Kami Utsushimi hacia él. Había sentido un impulso incontrolable de tocarla suavemente, de hacerla desaparecer con un grito, dejando solo su mano como vestigio. Yoshikage se tocó las uñas en silencio. Se las había cortado la noche anterior. Sus manos eran tan suaves e impecables como las de una chica, con un brillo pálido y limpio. Pero ¿quién podría imaginar que esas manos tuvieran el poder de hacer desaparecer a la gente? Aunque había logrado sobrevivir ese día, e incluso había cedido y destruido otra maqueta de mano esa noche, el ansia de hacer desaparecer algo no había desaparecido. Solo estaba oculta temporalmente, y era imposible predecir cuándo volvería a resurgir. Pero de algo estaba seguro Yoshikage: a medida que su fuerza vital se fortaleciera, el tiempo entre esos impulsos se iría acortando cada vez más. Pero no soy Yoshikage Kira. Se dijo a sí mismo. Al fin y al cabo, este deseo es solo un efecto secundario del stand. Mientras no use ese don, no será un gran problema. Deku. No puedo creer que te hayas atrevido a venir. De todas formas vas a suspender, así que no avergüences a nuestra escuela. En la entrada del lugar del examen del curso de héroes de la UA, un chico con pelo rubio de punta, con aspecto de delincuente, puso su cara delante de la de un chico con una maraña de pelo verde, con expresión feroz. El chico de pelo verde lo apartó suavemente. Kak-chan, no seas así. Estamos representando a nuestra escuela aquí. Tienes la desfachatez de hablar de nuestra escuela. El rostro del rubio se contrajo en un gesto de furia y levantó el brazo como si fuera de golpear. Si no fuera por ti, el honor de ser el único de nuestra escuela en solicitar ingreso a la UA en todos estos años habría sido mío. Justo cuando el puño del rubio estaba a punto de impactar de lleno contra la cara del chico de pelo verde, Yoshikage se movió. Ondas doradas de amón envolvieron silenciosamente el cuerpo de Yoshikage con su aliento, dándole un poderoso impulso. Logró sujetar con precisión el brazo del rubio, deteniendo firmemente su avance. ¿Quién demonios eres? Suéltame o te mato. Rugió el chico rubio, levantando la cabeza de golpe. Aunque no había usado su don en ese puñetazo ni había empleado mucha fuerza, que lo detuvieran tan fácilmente lo enfurecía. Dime, ¿podrías calmarte, por favor? Dijo Yoshikage, mirando con calma el rostro contorsionado del chico. No me importa qué rencor tengan ustedes dos, pero esta es la entrada a la Academia UA. Si empiezan una pelea, no me importa lo que les pase, pero estoy aquí mismo. Podría verme afectado y ser rechazado por la UA por tu culpa. El chico se quedó paralizado un instante, luego retiró bruscamente el puño, girando la muñeca. El rubio de pelo puntiagudo metió las manos en los bolsillos. Aunque su expresión seguía reflejando molestia, había cesado su ataque. Dio 2 pasos hacia el campus y se detuvo. Se volvió y le preguntó a Yoshikage con calma: ¿cómo te llamas? Yoshikage Kira. De repente, como un gato al que le hubieran frotado el pelaje de la manera equivocada, le gritó a Yoshikage. TCH. Me llamo Katsuki Bakugo. Más te vale recordarlo, porque la próxima vez te voy a dar una paliza. ¿Me acabo de meter en problemas innecesariamente?
Yoshikage suspiró. Sabía que no debería haberse involucrado. No, eso no estaba bien. Aunque se mostrara reacio, su razonamiento era exactamente el mismo que le había explicado a Bakugo. Si se hubiera quedado de brazos cruzados viendo cómo golpeaban a ese chico, ¿quién sabe qué habría pasado? Em. Gracias. Exclamó el chico de pelo verde, reaccionando por fin. Se inclinó profundamente ante Yoshikage y gritó, me disculpo en nombre de Kacchan. Ladra más de lo que muerde. No te causará ningún problema. Al ver al chico que defendía a su agresor, Yoshikage no pudo evitar preguntar con curiosidad. Estaba a punto de golpearte. ¿Por qué sigues defendiéndolo? El chico se enderezó, algo avergonzado. Me llamo Izuku Midoriya. Kacchan y yo hemos sido compañeros de clase desde niños. Quizá hayas malinterpretado su actitud. En realidad, está muy preocupado por mí. Simplemente está nervioso porque teme que no apruebe el examen de la UA. Eso no puede ser cierto, pensó Yoshikage. Lo mires por donde lo mires, esa actitud no podía llamarse preocupación. Sin mediar palabra, Yoshikage comenzó a caminar hacia el lugar del examen. De verdad había interrumpido su saludo. No debería entrometerse en asuntos ajenos. Oye. Espérame. Gritó Midoriya, viendo cómo Yoshikage se alejaba. Empezó a correr presa del pánico, pero tropezó con algo y cayó hacia adelante sin control. Midoriya cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto, pero sintió que su cuerpo se detenía antes de tocar el suelo. Abrió los ojos confundido, estaba flotando en el aire, como desafiando la gravedad. Una chica tenía la mano presionada contra su mochila. ¿Estás bien? Preguntó mientras estabilizaba a Midoriya, que se debatía en el suelo, y lo ponía de nuevo en pie. Juntó las manos y sonrió con disculpa. Es mi don. Perdón por usarlo contigo sin permiso. Pero. Inclinó la cabeza, sería de mala suerte que te cayeras, ¿verdad? Ah. El rostro de Midoriya se puso rojo como un tomate. Agitó las manos frenéticamente, incapaz de hablar. Hagamos lo mejor que podamos. Nos vemos. Dijo la chica con un alegre gesto de la mano, despidiéndose de él. Midoriya se quedó paralizado, con un profundo rubor extendiéndose por su rostro mientras estaba perdido en sus pensamientos. «Qué persona más extraña», murmuró Yoshikage Kira para sí mismo, sacudiendo la cabeza mientras entraba en la sala de exámenes del curso de héroes de la UA. Capítulo 7. Comienza el examen. El auditorio de UA High servía ahora como sede para la sesión informativa sobre el examen del curso de héroes. Bienvenidos a mi programa en directo a todos los que se presentan a los exámenes. Una persona en el escenario captó inmediatamente la atención de todos, aunque era la única en el escenario. Era el héroe de la voz Present Mic. Fiel a su nombre, su estilo era puro rock americano. En ese momento se estaba animando a sí mismo en el escenario. Ahora les voy a dar un resumen rápido y sencillo del examen práctico. Gritó, completamente absorto en sus pensamientos. Unos cuantos riffs de guitarra resonaron en el altavoz que colgaba de su cuello. ¿Están listos? Nadie respondió. Aparentemente imperturbable ante el incómodo silencio, se gritó a sí mismo sí. Continuó como se indica en la guía de la solicitud, ustedes, los oyentes, participarán en un simulacro urbano de 10 minutos. Pueden traer lo que quieran. Después de esta sesión informativa, cada uno se dirigirá al lugar de prueba que le haya sido asignado. Cada escenario está repleto de 3 tipos diferentes de villanos ficticios. Obtendrás puntos según la dificultad de los villanos que derrotes. Tu objetivo es usar tus dones para acumular puntos y alcanzar el primer puesto. Por supuesto, cualquier acto antiheroico, como atacar a otros examinados, está estrictamente prohibido. Yoshikage Kira echó un vistazo al folleto informativo que le habían entregado. Aunque el examinador había dicho que había 3 tipos de villanos falsos, el papel mostraba claramente las siluetas de 4 figuras distintas. Los detalles eran tenues, pero la figura adicional debía de ser el elemento oculto de este examen. Enseguida, un estudiante levantó la mano para preguntar precisamente sobre eso. Llevaba el pelo impecablemente peinado y unas gafas cuadradas, lo que le daba un aspecto muy serio. Señaló el folleto con el dedo y se dirigió a Present Mic en voz alta. En esta guía aparecen 4 tipos de villanos ficticios. Si se trata de un error de imprenta, sería una gran vergüenza para la mejor academia de héroes de Japón, la UA. Nosotros, los aspirantes, hemos venido aquí en busca de la mejor formación heroica. Antes de que Present Mic pudiera responder, el estudiante señaló un lugar unas filas detrás de él. Y otra cosa.
Tú, el del pelo rizado. Has estado murmurando para ti mismo todo este tiempo. Si solo estás aquí de excursión, deberías irte de la UA ahora mismo. ¿No es ese el chico del pelo verde? Yoshikage vio que el estudiante que llevaba gafas señalaba directamente a Midoriya, quien inmediatamente se tapó la boca con la mano en respuesta. Sentado justo a su lado estaba el chico de pelo puntiagudo llamado Bakugo. Apoyaba la cabeza en la mano, mirando fijamente su boleto de examen. Muy bien, excelente pregunta de ese examinado. Ese cuarto falso villano no vale ningún punto. En otras palabras, es un obstáculo diseñado para interferir con tu examen. Present Mic usó la pantalla grande para hacer una demostración. En cada centro de pruebas hay uno de estos bichos causando estragos. No es imposible derrotarlo, pero no tiene sentido intentarlo. Les recomiendo que simplemente lo eviten. Ya veo. Entonces es un enemigo tipo jefe que se puede evitar. Los examinados comenzaron a murmurar entre sí. Así que básicamente es como un videojuego, ¿no? Sobrevive y consigue tantos puntos como puedas. Sí, y nuestros centros de examen son todos independientes, así que colaborar probablemente no sea una opción. Bueno, entonces, lo único que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros. Asegurémonos de que ambos entremos en la UA. De acuerdo. Y, por último, les dejo con el lema de nuestra escuela. El gran Napoleón dijo una vez: un verdadero héroe es aquel que supera las adversidades de la vida, ve más allá. Plus Ultra. Yoshikage miró su tarjeta de examen. Junto a una foto suya nada inspiradora estaba el lugar donde le habían asignado la prueba. Zona B, E. Hay que reconocerlo, la UA era ridículamente rica. El área que ocupaba un solo centro de exámenes era del tamaño de un pueblo pequeño, y había varios. Aunque había investigado y sabía que el personal de la escuela incluía héroes profesionales de apoyo como cementos, que podía generar hormigón rápidamente, ver esa magnitud en persona hizo que Yoshikage se diera cuenta de algo: nunca había comprendido realmente el poder de los quirks. Así es. Las peculiaridades no solo servían para el combate. Muchas de ellas podían utilizarse para la infraestructura, lo que permitía a un pequeño número de personas completar una cantidad inimaginable de trabajo rápidamente. Ahora, todos los examinados estaban reunidos frente a la enorme puerta del recinto del examen, esperando a que comenzara la prueba. Junto a Yoshikage, un chico con lo que parecían dispensadores de cinta adhesiva en los codos estiraba y retraía la cinta constantemente, como si estuviera calentando. Una chica muy linda con antenas parecidas a las de un insecto hablaba con otra chica que tenía manos y pies palmeados, lo que inmediatamente me recordó a una rana. ¿Y? ¿Acaso era un rinoceronte rosa? El chico alto y tímido del cine ahora estaba acurrucado en un rincón, usando tanto sus manos como sus pies para comunicarse con un grupo de pajarillos. ¿Podía realmente hablar con los animales? ¡Qué gente más extraña! Imagino que muchos ya habrán descubierto la clave a este examen, pensó, lo único que importa es conseguir más puntos que los demás. Hola, comienza. La voz de Present Mig resonó desde una alta torre detrás de ellos. Todos los examinados lo miraron. ¿Qué pasa? Las batallas de verdad no tienen cuenta atrás. Gritó con una voz ensordecedora. Corran. La carrera ya ha empezado. No había nada en qué pensar. En ese momento, lo único en lo que necesitaba concentrarse era en cómo conseguir más puntos que nadie allí. Me imaginé que sería algo así cuando vi las siluetas, pero como pensaba, los falsos villanos son robots. Yoshikage canalizó la energía Amon producida por su respiración, concentrándola en la parte inferior de su cuerpo. Aprovechando el impulso de su carrera a toda velocidad, giró su cuerpo y lanzó una patada de látigo con una fuerza descomunal hacia un robot cercano. Chocar. En un instante, las articulaciones del robot de tamaño humano se hicieron añicos. Tras una ráfaga de efectos de sonido, el robot, que parecía un enorme cubo de basura con extremidades, ya no pudo sostener su propio peso. Se desplomó pesadamente contra el suelo, convirtiéndose en un montón de chatarra inservible. Para ser honesto, si bien el Amon era muy versátil para la curación, en realidad no era tan poderoso en combate. El Amon era, en esencia, una energía que imitaba al sol. Si bien podía utilizarse para diversas aplicaciones y para fortalecer el cuerpo, en última instancia dependía de la destreza física del usuario. Dicho de otro modo, los defectos de este mundo eran como armas peligrosas. Cualquiera que dominara su uso podía ejercer un poder inmenso. El Amon, en cambio, era más bien magia auxiliar.
Podía potenciar el cuerpo, pero si las estadísticas base del usuario no eran altas, el poder que podía generar seguía siendo limitado. Afortunadamente, la UA probablemente había tenido en cuenta las distintas fortalezas de los quirks de los estudiantes. Para darles una oportunidad a aquellos con habilidades más inusuales, los robots no eran muy resistentes. No tienen contramedidas, solo siguen su programación básica con acciones simples y repetitivas. Yoshikage se arrodilló, secándose las finas gotas de sudor de su esfuerzo. Como pensaba. Esta no es la verdadera prueba. Fue como un examen de matemáticas. Las preguntas más fáciles estaban al principio, lo que permitía a cualquiera que hubiera estudiado obtener puntos fácilmente. El verdadero objetivo era simplemente eliminar a aquellos que solo intentaban aprobar sin esfuerzo. Las siguientes preguntas. Esas serían las difíciles y cruciales. Capítulo 8. Mina ha sido qué suerte. Un robot solitario de tamaño mediano. Déjame acercarme sigilosamente. Una chica de piel rosada y cuernos en la cabeza que parecían antenas se deslizaba entre los árboles que bordeaban la calle, acercándose a un robot que permanecía inmóvil, aparentemente sin objetivo. Juntó las manos con una sonrisa traviesa mientras apuntaba. Prepárate para mi ataque ácido. Amon Overdrive. Una figura cayó repentinamente desde un tejado. Tras apoyarse brevemente en el árbol que sostenía a la chica para amortiguar la caída, volvió a saltar, golpeando con el pie la cabeza del robot que estaba en medio de la calle. La chica pudo distinguir tenuemente arcos dorados de energía crepitando alrededor de su pierna. ¡Qué guay! Un momento. La chica se dio cuenta de repente, ese era mi objetivo. Olvidando su pose, se abalanzó sobre la figura furiosa. Oye, tú. Yo la vi primero. Yoshikage Kira se giró, dejando a su espalda los restos desmantelados del robot. Respondió de buen humor: lo viste primero, así que es tuyo. Pero si yo fui quien ya canjeó los puntos. Kira se había estado moviendo sigilosamente por el campo de batalla, lanzando ataques furtivos como este. Aunque le parecía un poco deshonroso, la estrategia era muy efectiva y ya había eliminado a numerosos enemigos. Según sus cálculos, su puntuación actual debería colocarlo fácilmente entre los 3 primeros de este centro de exámenes. Basándonos en las cifras de admisión anteriores de UA-High, probablemente pertenecía al grupo con mayores posibilidades de ser aceptado. Ya había transcurrido más de la mitad del tiempo y el límite de 10 minutos se acercaba rápidamente. No ganaba mucho robando asesinatos, así que a Yoshikage no le importó charlar un rato con alguien. Eres un idiota. Pero no tiene sentido enfadarse, ya consiguió los puntos. Murmuró la chica para sí misma. De repente, miró a Yoshikage. Si a mí me tendieron una emboscada, supongo que a los demás también, ¿no? Al recibir un asentimiento de Yoshikage, su ánimo se iluminó al instante. Con los ojos brillantes, gesticuló emocionada. Esa maniobra que hiciste, bajando del cielo, fue increíble. Hola, me llamo Mina Asido. ¿Podemos ser amigas? Pero te robé los puntos. De repente, Yoshikage sintió una punzada de vergüenza. Su intención al hablar con ella había sido, en parte, entretenerla y hacerle perder el tiempo. Yoshikage preguntó: ¿no necesitas ir a buscar más enemigos? ¿Tienes suficientes puntos? Mina Asido rió como una niña. En realidad, he agotado casi todo mi ácido. Prácticamente me he quedado sin fuerzas para luchar. Incluso si saliera de buscar, puede que no encuentre ningún robot, e incluso si lo encontrara, puede que no sea capaz de vencerlos. Así que esta chica es del tipo que se deja llevar. Además, acabas de revelarme los límites de tu don. Seguimos siendo competidoras, ¿sabes? Yoshikage mantuvo la compostura, pero su mente bullía de réplicas. ¿Cómo se suponía que debía interactuar con esa chica? Justo cuando estaba a punto de decirle que siguiera buscando enemigos, el sonido de edificios derrumbándose y los gritos aterrorizados de otros examinados llenaron el aire. Y entonces lo vio: un robot de un solo ojo, de diseño sencillo pero de una altura equivalente a varios pisos. Una máquina de violencia pura e inalterada, aplastó un edificio de aspecto robusto con una sola de sus manos mecánicas, y la onda expansiva levantó una nube de polvo que rápidamente cubrió la mitad del campo de pruebas. Me estás tomando el pelo. ¿Cómo se supone que vamos a ganar contra algo así? No somos héroes profesionales. No podemos hacer nada contra esa cosa. Corran. Tenemos que correr. Ese es el que se supone que debemos evitar, ¿verdad?
Como un monstruo de una película tokusatsu, el robot gigante de punto cero podía pulverizar un edificio de un solo pisotón. Era un desastre imparable. Los examinados, dispersos por todo el recinto de pruebas, por muy hábiles que fueran con sus dones, seguían siendo, en el fondo, estudiantes de secundaria. Todos entraron en pánico, abandonando sus objetivos y tratando de escapar de la enorme máquina. La parte del robot gigante que le servía de cabeza giró, fijando la mirada en la posición de Yoshikage. Como si hubiera encontrado a su presa, la luz indicadora de su cabeza empezó a parpadear en rojo. Esto es malo. Nos ha puesto en la mira. No es de extrañar que la escuela hubiera designado a este falso villano como un obstáculo a evitar. Dado su tamaño, incluso si lograran derrotarlo, no les quedaría energía para enfrentarse a otros enemigos. En otras palabras, se trata de una prueba deliberada de la capacidad de los examinados para realizar una retirada estratégica ante un enemigo invencible. Sin dudarlo, Yoshikage agarró la mano de Mina Asido y echó a correr hacia la calle principal del pueblo donde se reunían los demás estudiantes, ya que era la única salida. Mina no parecía comprender del todo la situación, pero no se resistió a que Yoshikage la arrastrara. Simplemente preguntó con curiosidad: ¿Estamos huyendo? ¿Ese robot viene por nosotros? Este monstruo no había aparecido al principio. Surgió de repente cuando la mayoría de los estudiantes ya habían conseguido una buena cantidad de puntos. Además de poner a prueba su capacidad de adaptación, probablemente tenía como objetivo fomentar la cooperación y la ayuda mutua, impulsando a los estudiantes a dejar de lado la competencia y trabajar juntos para superar la crisis. Pero no hacía falta explicarle todo eso a Mina. Yoshikage simplemente dijo: tenemos que reagruparnos con los demás e intercambiar información. Ah, vale, dijo Mina, pareciendo comprender a medias, pero sin entender del todo. Miró la espalda de Yoshikage mientras él la arrastraba, con el pelo al viento, y de repente soltó una carcajada: qué suerte tengo de haberte encontrado. Cualquiera me habría dejado atrás, ¿verdad? Yoshikage no tuvo tiempo de reflexionar sobre el significado de sus palabras. Estaba ocupado analizando mentalmente los patrones de movimiento del gigante. ¿Acaso no haría cualquiera lo mismo? Dijo con desdén. Aunque no fueras un héroe, ¿acaso cualquier persona normal no ayudaría a alguien que estuviera cerca ante un peligro potencial? Aunque la ciudad era grande y Yoshikage se había adentrado en una zona más apartada mientras buscaba puntos, parecía que todos en este mundo poseían habilidades físicas sobrehumanas. No tardó en guiar a Mina hasta el lugar donde se habían reunido los demás estudiantes. Como aún no se había acabado el tiempo, todos miraban al robot con terror. Pero, en general, estaban bastante tranquilos, sin que nadie perdiera el control por el miedo. Al fin y al cabo, eran los mejores estudiantes de sus respectivas escuelas. Todos tenían cierto orgullo. Se reunieron y empezaron a discutir la situación. ¿De verdad podemos enfrentarnos a eso? Migon no es tan fuerte, dijo un estudiante a la persona que tenía al lado. Le respondieron con un gesto de desdén. ¿Eres tonto? Present Mig dijo que no se ganan puntos por vencer a esa cosa. ¿Por qué harías algo tan difícil sin ninguna recompensa? Otra persona intervino: pero creo que todavía no tengo suficientes puntos. Estoy muy por detrás de todos los demás. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Rodear esa cosa y encontrar robots solitarios en otro lugar? Eso era completamente imposible. Al fin y al cabo, esto era la UA. Según las observaciones de Yoshikage, el robot o bien estaba siendo controlado por alguien o estaba programado para atacar automáticamente a la persona más cercana. Los caminos que se bifurcaban hacia otras calles estaban ahora bloqueados por el gigante que se aproximaba, arreando deliberadamente a los examinados en una sola dirección. Ya fuera por su simpatía innata o simplemente por su falta de percepción del peligro, Mina ya había comenzado a charlar animadamente con los demás estudiantes. Aunque no esperaba mucho de ella, verla actuar así le hizo preguntarse si tendría madera de heroína. Yoshikage miró la hora. Quedaban menos de 3 minutos para que terminara el examen. Una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. Capítulo 9. El robot gigante. Aunque al principio se asustaron al ver al robot gigante, los estudiantes se fueron calmando poco a poco. Al darse cuenta de que su velocidad hacía imposible que los alcanzara antes de que se acabara el tiempo, empezaron a relajarse. Solo tenemos que esperar a que se acabe el tiempo, ¿verdad? Enfrentarse a ese monstruo de frente sería una tontería. Mientras comparaban puntuaciones y calculaban si tenían suficientes puntos para aprobar, alguien gritó de repente, llamando su atención. Mira a ese tipo.
Una persona con chándal, secándose el sudor de la cara con una mano, daba la espalda a la multitud y caminaba, paso a paso, hacia el robot. Los estudiantes gritaron conmocionados. No me digas que va a desafiar a ese monstruo. Eso es imposible, ¿verdad? Es un robot colosal. Necesitarías un don de gigantificación para siquiera dañarlo. Y era obvio que ese tipo no tenía un don como ese. ¿Eh? La atención de Mina Asido también se centró en la escena. Miró la espalda de la figura con incertidumbre. ¿Yoshikage? Porque, Yoshikage se acercó cada vez más al robot, pero la máquina, como si buscara otra cosa, no pareció percatarse de su presencia. Esto reforzó la convicción de Yoshikage. Según su evaluación previa, debería haber habido unos 30 estudiantes en el lugar de la prueba. Tras la aparición del monstruo, todos deberían haber huido, pero las cifras no coincidían. Si no se equivocaba, el chico que parecía un rinoceronte aún se encontraba dentro del alcance de búsqueda del robot. No sabía por qué el chico aún no había salido corriendo, pero podría estar en peligro. En realidad, a Yoshikage no le preocupaba su vida ni su muerte. Solo le importaban los puntos. Si el examen tenía preguntas básicas y difíciles, era muy probable que también tuviera una pregunta extra. Y si tenía razón, ese crédito extra consistía en demostrar el espíritu de un héroe y la responsabilidad de salvar a los demás. Cuando Yoshikage se acercó, la cabeza del robot dejó de girar sin rumbo. Se giró hacia él y le dio un golpe con el dorso de la mano. A pesar de su inmenso poder, sus movimientos se ven ralentizados por su propio tamaño, especialmente contra algo tan pequeño en comparación. El poder del Amon recorrió su cuerpo. Con una velocidad muy superior a la del robot, Yoshikage esquivó el golpe, saltó sobre su brazo y comenzó a correr hacia arriba a lo largo de él. Ese tipo. Alguien entre la multitud se emocionó al ver a Yoshikage atacar al robot sin dudarlo. Tiene el valor de desafiar a un enemigo tan poderoso. Un verdadero héroe profesional seguramente haría lo mismo. Mi sueño es convertirme en un héroe profesional. Murmuró otro estudiante con la cabeza gacha. De repente, levantó la vista bruscamente. Quedarme de brazos cruzados mirando cómo otros luchan, esperando a que se acabe el tiempo, listo para huir en cualquier momento. No puedo hacer eso. Apenas había terminado de hablar cuando se abalanzó hacia adelante. Ni siquiera llegó hasta el robot antes de que su enorme mano se cerrara sobre él, atrapándolo debajo sin darle oportunidad de resistirse. ¿Qué? Lo derribaron al instante. Quienes estaban a punto de lanzarse al ataque vacilaron. Sabían que la UA contaba con Recover Eagle, así que probablemente no corría peligro de muerte, pero enfrentarse a un enemigo tan invencible requería más valor del que podían reunir. Era simplemente la naturaleza humana. Una vez derrotado el líder, los seguidores perdían la confianza y comenzaban a dudar de sí mismos. ¿De verdad es posible vencer a eso? Justo cuando estaban a punto de retirarse, un chirrido metálico y penetrante provino de la mano del robot, que aún estaba pegada al suelo. Entonces, lentamente, centímetro a centímetro, la mano comenzó a elevarse, impulsada por una poderosa fuerza desde abajo. Ja, ja. ¿Un pedazo de chatarra como tú creía que podías dañar al gran Tetsu? Aunque el polvo y los escombros volaban por todas partes, era evidente que su cuerpo se había endurecido, brillando con un lustre metálico bajo el sol. Su voz estaba llena de ira, y parecía completamente ileso. Miró fijamente al gigante. Puede que no pueda hacerte daño, pero no creas que puedes vencerme tan fácilmente. Inmediatamente abrazó la pierna del robot. Le pisó el pie varias veces, pero al ver que solo dejaba huellas sin afectar su equilibrio, chasqueó la lengua y gritó a la multitud. ¿Qué hacéis todos ahí parados? Venid aquí y ayudadme a bajarlo. La multitud quedó atónita ante la hazaña de Tetsu, completamente sorprendida de que hubiera salido ileso. Como si despertaran de un sueño, lanzaron un rugido colectivo. Acabemos con el monstruo. Somos héroes. Se lanzaron al ataque, sin siquiera pensar en el motivo de su lucha, simplemente dejándose llevar por el ímpetu del grupo. Mina Asido estaba confundida. ¿Acaso esto no vale 0 puntos? ¿Por qué todos se abalanzan sobre él como si fuera un jefe de incursión? Aunque una parte de ella quería seguirla, la disminución de la reserva de ácido en su cuerpo le indicó que era hora de retirarse. O sea, podría atacarlo con mi cuerpo, pero aún así, Mina se cubrió la cara con las manos, golpear a Zero duele de verdad. Yoshikage se había percatado de la presencia de Tetsu cuando salió corriendo, pero no le había prestado mucha atención. Sendo Amon Overdrive. Yoshikage canalizó el Amon en sus pies.
Usando la fuerza magnética generada por la energía del Amon, logró subir corriendo la empinada pendiente del brazo del robot. Esto me recuerda de repente a Bayonetta. En el juego Bayonetta, que Yoshikage había jugado en su vida pasada, el protagonista frecuentemente corría sobre los cuerpos de monstruos gigantes, atacando con cabello tejido con magia. Yoshikage sintió una extraña sensación de déjà vu. Lo que estaba haciendo ahora le parecía como si se superpusiera con las acciones de un personaje que una vez controló. Envuelto en amón dorado, Yoshikage lanzó un puñetazo al ojo rojo brillante del robot. Parecía un punto débil, pero el material era tan duro como el cristal antibalas. El impacto le produjo un dolor punzante en el brazo, pero no tuvo ningún otro efecto. El amón era mucho más potente para curar que para atacar. En el instante en que giró sobre sí mismo y aterrizó sobre la cabeza del robot para recuperar el aliento, los rasguños de su brazo de ataque ya habían sanado por completo. La parte brillante de la cabeza era la forma en que el robot observaba el mundo exterior, probablemente donde se encontraban sus cámaras. Cuando Yoshikage se escondió sobre su cabeza, esta pareció convertirse en un punto ciego. Aunque el robot seguía girando la cabeza en busca de objetivos, dejó de buscar a Yoshikage y centró su atención en los estudiantes que armaban un alboroto a sus pies. Como pensaba, un ataque frontal es inútil. En ese caso, lo que debo hacer es encontrar al estudiante que aún no ha llegado. Usando Amon para conectar sus pies a la cabeza del robot, como un asesino apostado en lo alto de una ciudad, buscando sincronizar su visión, Yoshikage escudriñó los alrededores. En las calles de abajo, solo veía los restos de robots destruidos. No había rastro de nadie. ¿Se escondió en el interior? Si bien los robots más pequeños podrían no tenerlo, es probable que este robot de gran tamaño estuviera equipado con imágenes térmicas capaces de ver a través de paredes gruesas. O quizás las etiquetas de identificación estaban equipadas con un sistema GPS, lo que permitía localizar con precisión la ubicación de cada persona. Yoshikage agudizó su oído con Amon, escuchando atentamente los sonidos a su alrededor. Si no se equivocaba. Cau. Cau. El graznido de un cuervo llegó hasta él. Allá. Yoshikage saltó de la cabeza del robot, moviéndose con la gracia de un atleta de parkour mientras saltaba entre tejados que estaban a la altura de los hombros del robot. Se detuvo un momento en un tejado, luego saltó y, sin la menor vacilación, se estrelló contra la ventana de cristal del segundo piso de un edificio de oficinas donde los cuervos revoloteaban. Capítulo 10. Kojikoda. Me llamo Kojikoda. Debido a mi aspecto inusual, las duras protuberancias de mi cara me hacen parecer un rinoceronte humanoide. Nunca he tenido muchos amigos. Me encanta hablar con la gente. Siempre que oigo a otros charlar, me dan ganas de unirme, pero nunca me atrevo a iniciar una conversación. Cuando intentan hablarme, me da demasiada vergüenza decir nada. Solo puedo observar cómo mi reputación en clase se vuelve extraña y me desvanezco en el fondo, convirtiéndome en una persona invisible. Tal vez sea porque siempre recurro a los animales para desahogar mi tristeza, pero mi don es la voz. Puedo comunicarme con los animales y, dentro de cierto alcance, darles órdenes y controlarlos. Mi padre me dijo que mi don era muy poderoso, y siempre he admirado el mundo de los héroes profesionales. Me preguntaba si me convirtiera en héroe, ¿podría finalmente hacer amigos humanos? Así pues, me presenté al examen de ingreso para la UAHai. No es para presumir, pero soy bastante fuerte. Con la ayuda de mis amigos pájaros, logré encontrar muchos robots de un punto y los destruí con una tubería de hierro que traje. Aunque solo valían un punto cada uno, conseguí una puntuación decente. Estaba seguro de que podía aprobar y entrar en la UA. Perdido en mis pensamientos, vagué adentrándome en la ciudad. Fue entonces cuando lo vi un robot gigante, que salía lentamente de una fábrica y medía decenas de metros de altura. Sus ojos parecían tener alma mientras me miraban fijamente. ¡Corre! Tengo que correr. Me di la vuelta y huí sin pensarlo dos veces, gateando a cuatro patas. Pero cuando miré hacia atrás, el robot seguía justo detrás de mí. Me metí a hurtadillas en un edificio con la puerta abierta y me escondí en un rincón, cerrando los ojos y abrazándome la cabeza. El miedo me había invadido por completo. Mi mente se quedó en blanco, con un solo pensamiento, una oración para que alguien me salvara. ¿Puede alguien salvarme? ¿Puede alguien derrotar a ese monstruo? Mi don seguía activo y un cuervo me proporcionaba información. El robot no se había marchado. Seguía dando vueltas cerca. Anhelaba, rezaba, esperaba que un héroe viniera a salvarme. Tal vez los cielos escucharon mi plegaria.
Con un sonido de cristales rotos, una figura rodó 2 veces por el suelo antes de ponerse de pie tambaleándose. Abrí los ojos lentamente. Un chico, el mismo acomodador que había visto en el cine, estaba de pie frente a mí, con una mirada de cansancio inquebrantable en los ojos. Me miró con una mirada algo fría y habló. Entonces eres tú. El que tiene el don de controlar animales. Asentí tímidamente, una semilla de duda sembrando en mi corazón. ¿De verdad estaba esta persona allí para salvarme? Eso facilita las cosas. Reúne a todos los animales que puedas dentro de tu área de distribución actual. Yo. Iba a preguntarle por qué, pero su expresión me asustó tanto que me quedé sin palabras. Hice lo que me pidió, llamando a todos los animales que pude alcanzar. Dije todos, pero llevaba mucho tiempo usando mi don. Solo 2 cuervos y un enjambre de hormigas respondieron a mi llamada. Vi un destello de insatisfacción en sus ojos. Le pregunté tímidamente, ¿no es suficiente? No, basta. Extendió la mano y agarró a los 2 cuervos. Un destello dorado surgió de sus manos y, para mi asombro, descubrí que ya no podía comunicarme con ellos. Era como si hubieran perdido su alma. Mi don consistía en comunicarme con los animales. Si estaban en peligro, ni siquiera yo podía seguir controlándolos. Pero esta persona que tenía delante. Era como si les hubiera borrado el alma con su propia voluntad, convirtiéndolos en marionetas. Bien, ya puedes irte. El robot está retenido, dijo, sujetando los 2 cuervos y dándome la espalda. Hizo una pausa. Además, pronto estará fuera de servicio. No sentí ningún deseo de resistirme. Lo dejé allí y corrí. En el instante en que salí por la puerta, antes incluso de poder respirar aliviada, la gigantesca sombra del robot se cernió sobre mí. El sobresalto me hizo caer de espaldas al suelo. Levanté la vista aterrorizado y vi al robot justo detrás del edificio que acababa de dejar, con su cabeza cuadrada de acero mirándome fijamente. Tras un instante, me tranquilicé y me di cuenta de que no me miraba a mí, sino al grupo de personas que armaban un alboroto a sus pies. No supe por qué, pero comprendí que estaba fuera de peligro. Di un largo rodeo y llegué a la entrada principal del pueblo. Otro grupo de estudiantes se había reunido allí, aproximadamente el mismo número que los que luchaban contra el robot. No pregunté qué sucedía. Simplemente me dirigí en silencio a un rincón y miré al profesor en la torre. Present-Mig miraba su reloj. Anunció en voz alta. Quedan 2 minutos para que termine el examen. Me agaché, esperando a que pasara el tiempo, abrazándome la cabeza y maldiciéndome. ¿Por qué solo supe correr cuando vi esa cosa? ¿Por qué no tuve el valor de enfrentarla? ¿Por qué solo pude esconderme y esperar a que me rescataran? Alguien como yo jamás podría ser un héroe, ¿verdad? Hubiera sido mejor ser un simple comerciante como mi padre. ¿Por qué quise ser un héroe? Chicos, no creo que podamos derribar esto en solo unos minutos. Algunos de nosotros estamos heridos. Oh, no. Está intentando enterrarnos a todos aquí. Abrí los ojos de golpe. Los estudiantes que habían luchado con tanta valentía ahora estaban llenos de miedo, una emoción que conocía demasiado bien. Era la mirada que se pone cuando te enfrentas a un oponente al que sabes que no puedes vencer. Tras varios intentos fallidos de alcanzar a los ágiles estudiantes, el robot gigante cambió de táctica. Ignorando a las personas que estaban abajo, pareció actuar con inteligencia, transformando su brazo en una cuchilla y atacando el edificio contiguo. El edificio, tal vez construido apresuradamente para el examen, no pudo resistir la fuerza y se partió en dos. Los estudiantes, que antes atacaban con desenfreno, de repente se pusieron a la defensiva, esquivando frenéticamente los trozos irregulares de material de construcción que caían del cielo. El polvo llenó el aire, convirtiendo instantáneamente la zona en un desastre. Las personas que estaban a mi lado estaban tan impotentes como yo. Quienes habían estado esperando a que terminara el tiempo ahora se movían inquietos. ¿Debería estar haciendo algo ahora mismo? Sin dudarlo, una chica con aspecto de rana se lanzó a la zona del desastre a 4 patas. Su lengua salió disparada como un látigo, sacando a un estudiante herido de debajo de un trozo de hormigón reforzado con varillas de acero. La chica de piel rosada gritó. ¿Cómo ha pasado esto? Y la siguió, aparentemente por puro impulso. Juntó las manos y roció un líquido corrosivo, permitiendo que alguien atrapado bajo una gran roca pudiera liberarse. Un chico de aspecto normal disparó cinta adhesiva desde sus codos, creando una polea improvisada para levantar un objeto pesado. ¿Qué debo hacer? ¿Hay algo que pueda hacer? No quiero ser inútil.
Una frase de la película que había visto hacía unos días, Rivales primigenios, me vino de repente a la mente. El héroe profesional, que de niño no tenía don, estaba siendo regañado por intentar ayudar a alguien. Se volvió hacia su amigo de la infancia, el que lo defendió, y le dijo con una sonrisa entre lágrimas. Aunque no tenga poderes, quiero hacer algo, Ark. Quiero ser un héroe, aunque sea una vez. Grité, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras corría hacia la zona del desastre. Era cierto que siempre había sido yo quien necesitaba ser rescatado, pero eso no era motivo para no ayudar a los demás. Me esforcé al máximo, llamando a las mantis, las ratas, los gorriones. A todos los animales que pude alcanzar en la zona. Les pedí que se separaran y buscaran a los heridos, a cualquiera que necesitara ayuda. Luego, corría yo mismo y usaba mi considerable fuerza para sacarlos de entre los escombros. Sí, tal vez yo sola era inútil, pero aún podía hacer algo. Este es el pequeño poder de Kojikoda. Por favor, que sea suficiente. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.